Me llamo Shirley Jackson. Tengo 34 años y trabajo como directora de comunicaciones en una pequeña empresa de tecnología en Los Ángeles, California. Acababa de terminar una junta larguísima y aburrida por videollamada cuando mi celular vibró. Era un mensaje de mi mamá. Cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Lo leí 4 veces, sin poder creerlo. Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla, como si mi cerebro no pudiera entender esas palabras. Solté una risa seca y vacía que me hizo estremecer. Le contesté. Ah, muy valientes, muy chistosos. Vamos a ver quién se ría al final. No sabía si estaba tratando de asustarlos o de calmarme yo misma. Pero algo era claro, me habían dejado afuera de la casa que mi abuela me dejó en su testamento. La misma casa en la que gasté todos mis ahorros restaurándola, ladrillo por ladrillo. Y ahora me estaban sacando con un simple mensaje frío. Me dejé caer en la silla, con las manos heladas. Esperaba problemas, pero no esto. Mi mamá, Samantha, siempre había sido controladora. Una vez se enojó 3 semanas completas solo porque cambié la alfombra de la sala sin pedirle permiso. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. La casa de la calle Muffet, número 19, al norte de Los Ángeles, lo era todo para mí. No solo era el lugar donde crecí. Era donde cocinaba con mi abuela, donde me escondía en el closet cada vez que las peleas de mis papás terminaban en gritos y cosas rotas. Mi abuela, Catherine, fue la única que de verdad me entendía. Cuando murió el año pasado, a los 95, sentí que el mundo se me derrumbaba. En la lectura del testamento, su abogada me dio una copia que decía claramente: le dejo la casa de Muffet a mi nieta Shirley. Le pertenece a ella porque solo Shirley entiende lo que significa. Todavía recuerdo cómo se puso rígida y furiosa mi mamá en ese momento. Mi papá, Timothy, se puso rojo de coraje y habló entre dientes apretados. Esto no puede ser. Tu madre ya estaba senil. Pero el testamento era legal, firmado y con testigos. Yo era la única huella. En ese entonces ingenuamente pensé, solo están en shock. Lo aceptarán después. Incluso les dije, no voy a correr a nadie. Solo quiero mantener las cosas como la abuela quería. No respondieron, pero la mirada de mi mamá me atravesó como cuchillo. Meses después me mudé a la casa y empecé a arreglar el cableado y las tuberías viejas. Conservé cada marco original de ventana, cada ladrillo gastado. No esperaba que, al preservar la casa, ellos me vieran como traidora. Y ahora me habían corrido con un simple mensaje. Sin aviso. Sin una llamada. Intenté mi llave en la nueva cerradura, con la esperanza de que todavía funcionara, pero no. Toqué la puerta. Nadie salió. Las cortinas estaban cerradas y la troca gris de mi papá estaba en la cochera, como un letrero claro: mantente lejos. Llamé a mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá. Directo al buzón de voz. Estaba a punto de marcarle a mi hermano Brian cuando entró otro mensaje. No causes problemas, Shirley. Esto es por el bien de toda la familia. ¿El bien de toda la familia? ¿Y yo qué? ¿Acaso no era parte de la familia? ¿O era algo que podían desechar cuando ya no les servía? Me senté en las escaleras, mirando la puerta de madera donde mi abuela apoyaba la mano cada mañana antes de irse al jardín. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Nunca me había sentido tan rechazada. La traición no cae como un rayo. No te sacude de golpe. Se extiende poco a poco, como hielo recorriendo tu cuerpo, hasta que escuchas cómo se rompe algo muy dentro de tu pecho. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a la única persona que sabía que vendría. Rachel, me sacaron. Cambiaron las cerraduras. Mis cosas están afuera. No sé qué hacer. Su respuesta llegó de inmediato, solo 2 palabras. Ya voy. Mi mamá le dijo a mi papá que solo estaban planeando para el futuro. Ya habían empezado pláticas con una inmobiliaria cuando la abuela todavía estaba viva. No les sorprendió el testamento. Lo que les sorprendió fue perder el dinero que ya creían seguro. Fue ahí cuando entendí que esto no era un malentendido. Era una pelea. Y yo estaba sola en ella. Mi hermano Brian, como siempre, trató de quedarse neutral. Cuando le pregunté directamente, ¿sabes lo que están haciendo? Bajó la mirada y dijo, yo no estoy metido en eso. Pero si cedieras la casa, quizá las cosas no estarían tan tensas. Me reí. Una risa amarga que me raspó la garganta.
¿Tú crees que esto solo es tensión? Están pisoteando los últimos deseos de la abuela. Legalmente, esta casa es mía. Brian no respondió. Solo retiró su mano de la mía. Unos días después llevé a un ingeniero estructural para revisar la cimentación antes de remodelar la cocina. Pero cuando llegué, el carro de mi papá ya estaba en la cochera. Él estaba parado con los brazos cruzados, los ojos duros. No voy a dejar que hagas ningún cambio en esta casa. Es mi propiedad. Tengo todo el derecho de arreglarla como yo quiera. No te la mereces. No entiendes el valor de este lugar. Si tu mamá hubiera sabido que esa vieja escribió el testamento así, lo habría detenido. ¿Esa vieja? Estás hablando de tu propia madre. Ella ya no estaba en su sano juicio. Todo mundo lo sabe. Me quedé helada. No reconocía al hombre frente a mí. No era el padre que me enseñó a andar en bicicleta ni el que me llevaba de campamento cuando era niña. Era un desconocido, alguien capaz de destruirlo todo por el precio de una casa. Esa noche recibí un correo de una empresa llamada Cascade Urban Partners. Era una oferta para comprar la casa de Muffled en $1.7 millones. Nadie fuera de mi familia tenía el correo que yo usaba para asuntos inmobiliarios. Me temblaban las manos mientras abría un documento en blanco y escribía, abogada de bienes raíces en Los Ángeles. Sabía que si no actuaba rápido, no solo me iban a quitar la casa, también borrarían cada recuerdo de mi abuela de ese terreno. En ese momento, yo apenas había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio después de un viaje de negocios de 4 días con un cliente grande de energía renovable. El viaje había salido mejor de lo esperado. Cerré un contrato por 4 años valuado en más de $870,000. Mi jefe me mandó un mensaje: excelente trabajo, Shirley. Esto es un gran paso adelante. Estaba cansada, pero aliviada. Lo único que quería era regresar a casa. ¿Casa? El lugar que mi abuela había cuidado por más de 60 años. El lugar donde apenas empezaba a sentirme segura otra vez después de todo el dolor causado por mis propios padres. En cuanto salí de recoger mi maleta, le mandé mensaje a Rachel. Hay que hornear algo este fin para celebrar el contrato. Luego pedí un ride. En Los Ángeles estaba lloviznando. Siempre me encantó el sonido de la lluvia contra el parabrisas, sonaba como música, como si lavara todo. Por un momento breve, pensé que la paz estaba regresando, pero cuando metí mi llave en la puerta principal, no giró. Lo intenté otra vez. Nada. Me alejé un poco y miré con cuidado. Una cerradura nueva. Una que nunca había visto. Me quedé congelada en el pórtico, con la mano aún en la maleta. La mente en blanco por unos segundos. No era coraje. Ni siquiera sorpresa. Era una sensación fría, desgarradora, que subía del estómago hasta la garganta. Saqué mi celular y marqué a mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá. Línea ocupada. Estaba a punto de llamar a Brian cuando entró un mensaje de mi madre. No te molestes en llamar. Cambiamos las cerraduras. Ya no vives aquí. Me quedé parada bajo la lluvia. El agua corría por la pantalla del celular, pero las palabras seguían nítidas, cortantes. Cada una me atravesaba como cuchillo. El cuerpo me empezó a temblar, y no era por frío. No hubo advertencia, ni aviso legal, ni una sola conversación desde nuestra última pelea sobre la oferta de Cascade Urban. Llevé mi maleta hasta el portón trasero de madera, el que siempre se abría fácil. Esta vez tenía un candado nuevo, con la cadena brillando bajo la lluvia. Y entonces los vi. 3 bolsas negras de basura amontonadas bajo el techo del patio, justo al lado de la pila de hojas secas que mi abuela recogía cada otoño. Me arrodillé y abrí la primera bolsa. Adentro había ropa interior, camisetas y unos zapatos tirados sin cuidado, algunos aún llenos de tierra como si los hubieran aventado al patio. La segunda bolsa tenía artículos de baño, un cepillo de dientes, un frasco de suero a medio usar, roto y escurriendo. La tercera bolsa me destrozó. Adentro estaba un portarretratos roto con una foto familiar, el suéter tejido a mano que mi abuela me hizo en la universidad y la libreta de cuero donde había escrito la historia de la casa. El lomo estaba desgarrado, la tapa doblada, como si alguien hubiera pisado encima. Caí de rodillas, abrazando las bolsas como si fueran lo último que me quedaba de ella. Lo que más dolía no eran las cerraduras cambiadas. Era que me habían tirado como si fuera basura. Llamé a Rachel. La voz me salía áspera, pero traté de mantenerla firme.
Lo hicieron. Cambiaron las cerraduras. Aventaron mis cosas como si nada. Ya basta, dijo ella. Voy para allá en este momento. Mientras esperaba, un pensamiento me golpeó con fuerza. ¿Dónde estaban las cosas importantes? Revisé las bolsas con cuidado. Nada. No estaba la caja de madera con mis documentos personales, pasaporte, acta de nacimiento, la copia del testamento, ni la pulsera grabada que me regaló mi abuela con las palabras, Catherine para Shirley, sigue adelante. Tampoco la USB con grabaciones de ella leyéndome poemas y cuentos cuando era niña. Todo había desaparecido. Cuando Rachel llegó, no dijo nada. Solo abrió la cajuela y me ayudó a cargar las bolsas. Tenía la cara pálida, pero los ojos encendidos. No vas a pasar otra noche aquí. Te vienes conmigo. Mañana mismo vemos a una abogada. No pude hablar. Estaba agotada. Esa noche, acostada en el sillón de Rachel, en la oscuridad, no sentí enojo. Ni siquiera dolor. Solo una cosa, determinación. La verdadera pelea había comenzado. El día de la audiencia, el cielo de Los Ángeles estaba gris y pesado, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. Llevaba un vestido azul marino de manga larga, el cabello recogido bajo, maquillaje ligero, pero con el rostro firme. Lauren me había dicho que debía verme lo suficientemente arreglada para inspirar confianza, pero al mismo tiempo con el desgaste suficiente para mostrar el daño que había sufrido. La corte del condado de Multnomah estaba en la 7ª Avenida, cerca de Chapman Square. Llegué 10 minutos antes. Al entrar a la sala, los vi. Mi padre, con un traje desgastado y el rostro rojo de ira contenida. Mi madre, con un saco color beige, apretando con fuerza su bolso, sin atrever a mirarme. A su lado estaba un hombre canoso con traje negro y rostro inexpresivo, su abogado, Nicholas Brenden. En Los Ángeles lo conocían como el martillo en disputas de herencias. Lauren y yo nos sentamos frente a ellos. Ella lucía tranquila, casi relajada. Abrió su laptop, sacó una carpeta gruesa y la acomodó sobre la mesa. La jueza, Emma Watson, una mujer de unos 60 años, tenía el rostro severo y la pluma lista en la mano. No necesitaba que nadie le recordara los detalles del caso. La audiencia comenzó. Brenden habló primero, con voz suave y bien ensayada. Su señoría, mis clientes solo desean preservar el valor de la casa Jackson, un legado familiar, y evitar que se comercialice. Creen que la señorita Shirley fue influenciada emocionalmente por la señorita Catherine en su vejez, y que el testamento fue manipulado injustamente. Lauren no contestó de inmediato. Esperó hasta que él terminó, y entonces se levantó firme y clara. Su señoría, estas afirmaciones no tienen fundamento. Aquí está la evidencia, un testamento notariado legalmente, una carta escrita a mano por la señora Catherine, y una grabación de voz que demuestra su plena conciencia al dejar su patrimonio. Además, tenemos correos electrónicos que prueban que los demandados ya estaban negociando con un desarrollador para vender la casa incluso antes de que la señora Catherine falleciera. Lauren conectó la USB. La voz de mi abuela llenó la sala. Yo, Catherine Kelly Jackson, estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Después se escucharon las voces de mis padres discutiendo. Mi madre murmuró, Dios mío, y bajó la cabeza. Mi padre desvió el rostro. Ninguno volvió a decir una sola palabra en toda la mañana. Cuando Lauren terminó, presentó 3 exigencias. El tribunal debe ordenar la devolución inmediata de la casa y de todos sus bienes a mi clienta. Los padres deben emitir una disculpa formal por escrito. También deberán cubrir los honorarios legales, mis gastos de manutención durante el desalojo ilegal, y comprometerse a mantenerse a al menos 115 metros de la propiedad salvo permiso escrito mío. La jueza Watson hojeó de nuevo los papeles y miró directamente a mis padres. Señor y señora Jackson, cambiar cerraduras, apropiarse de la propiedad y difamar a su hija son violaciones legales graves. Aunque sean sus padres, siguen estando sujetos a la ley. Dejó la pluma en la mesa. El tribunal aprueba todas las solicitudes de la demandante. La sala quedó en silencio, como si hubieran arrancado el aire. Mi padre se levantó de golpe. Esto es una injusticia. Ella está destrozando a la familia, destruyendo la tradición. Señor Jackson, interrumpió la jueza con voz calmada pero firme. Si continúa, pediré que lo saquen. Él se dejó caer en su silla, con el rostro oscuro como tormenta.
Mi madre jamás levantó la mirada. La audiencia terminó. Yo no sonreí. No suspiré de alivio. Solo me quedé sentada, sintiendo un viento dentro de mí, no como triunfo, sino como liberación. Lauren se inclinó hacia mí. En 72 horas tendremos el fallo por escrito. Pero desde ahora, la casa es tuya, legalmente y sin discusión. 3 días después regresé a la casa de Maffield 19 con Rachel, un cerrajero y un alguacil. La casa estaba casi vacía. Las pinturas de mi abuela habían desaparecido. El juego de té antiguo del gabinete de cristal no estaba. En su recámara, el viejo tocador donde guardaba cartas estaba vacío. Me tomó casi 4 semanas restaurar la casa después de lo que dejaron. Paredes descarapeladas, gabinetes arrancados, hasta la manguera de la lavadora habían quitado, dejando agua apestosa adentro. Pero no me quejé. Lo tomé como un ritual de limpieza. Rachel y 3 amigas de su grupo de diseño vinieron a ayudar. Repintamos la sala de un tono crema cálido y pusimos lámparas de vidrio vintage. No intenté devolverle la casa a lo que era antes, solo conservé lo que guardaba su espíritu, el reloj de péndulo, el marco ovalado con borde de peltre, y su amada mesita de té. El viejo comedor lo transformé en galería. La luz de la mañana entraba por la ventana grande y se derramaba sobre el muro de ladrillo expuesto. Lo nombré la Sala Jackson, como una manera de seguir contando la historia que mi abuela había vivido y defendido. No la abrí por dinero. La abrí porque quería demostrar que los recuerdos no necesitan comprarse o venderse para sobrevivir. 4 meses después hice la primera exposición, fotografías de artistas locales con el tema familia y distancia. Recuerdo estar en esa sala llena de gente, con una copa de prosecco en la mano, viendo las fotos en blanco y negro colgadas en el muro de ladrillo y pensando, por fin regresé. Brian también apareció. Yo no lo había invitado, aunque Rachel dijo, tal vez debía hacerlo. Entró con un portarretratos pequeño en la mano. Sus ojos aún tenían esa mirada infantil que recordaba cuando lo consolaba después de que nuestros padres lo regañaban injustamente. Encontré esto en la bodega de la casa de nuestros padres, dijo suave. Era una foto de la abuela regando el jardín en su cumpleaños 90. Tomé el marco. Los bordes de madera estaban gastados, pero la luz en su rostro aún brillaba. No estuve de acuerdo con lo que hicieron, créeme, continuó, pero callé demasiado tiempo. Lo siento. Miré a mi hermano menor. Ya no estaba enojada, pero tampoco lista para perdonar. La abuela sabía en quién confiaba, dije en voz baja. Y ahora yo también lo sé. Asentí. Sin abrazo, sin lágrimas. Pero dentro de mí, algo se liberó. Desde esa primera exposición, la galería abre 4 días a la semana, de domingo a jueves. Invito a artistas de California y Texas, sobre todo a quienes nunca han tenido oportunidad en grandes ciudades. Los vecinos, que al principio dudaban, ahora visitan seguido. Una señora mayor que vive en Magnolia Street me dijo una vez: «Tu mamá debe estar orgullosa». Yo sonreí con suavidad y contesté: «Mi abuela». Y sí, creo que lo está. Sigo trabajando tiempo completo en la empresa de medios, pero ahora lo veo distinto. Ya no siento que deba demostrar nada a jefes ni compañeros. Solo necesito ser fiel a mí misma. Mis padres se mantienen en silencio, como ordenó el tribunal. Nunca han vuelto a Maffield. Cada año, mi madre me manda una tarjeta de cumpleaños el mismo día, siempre con mi nombre escrito correctamente. Nada más. Las guardo, no por perdón, sino como recordatorio de límites. La tía Emily, a quien antes ni conocía, ahora es alguien a quien llamo al menos 2 veces al mes. Me cuenta historias de la juventud de Catherine, cómo dejó la escuela un año para seguir la fotografía, cómo casi huyó con un amor antes de conocer a mi abuelo. Esos recuerdos simples me ayudaron a verla de otra manera. No solo como la abuela estricta, sino como una mujer valiente, romántica, herida, que aún así eligió amar. Ese invierno puse la foto más grande en el centro de la galería. Mostraba a mi abuela sentada en una mecedora en el porche, la luz del sol sobre su cabello plateado, sus ojos mirándome a mí, la de 18 años que estaba detrás de la cámara justo después de una pelea con mi madre. Debajo de la foto, un letrero decía: «Algunos hogares no se construyen con ladrillos, sino con confianza». Al final de cada exposición me paro sola frente a esa foto y susurro: «Tenías razón. No me dejé vencer. Ya no necesito la aprobación de nadie.
Lo que necesito es paz dentro de mí. Y la encontré en el mismo lugar que una vez me arrebataron. El mismo lugar que me traicionó. El mismo lugar donde me planté y dije, es mío, y no dejaré que nadie me lo quite. La historia de Shirley muestra que a veces las personas más cercanas son las que más nos hieren. Pero de ese dolor aprendemos a levantarnos, a poner límites y a proteger nuestro valor. En la vida real, nadie tiene derecho a quitarnos lo que nos pertenece, aunque sea familia. Cuando nos atrevemos a decir no a la injusticia, incluso de nuestra propia sangre, no solo recuperamos propiedades, recuperamos el control de nuestra vida.